Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a nuevamente a meditar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar sobre un tema que, pues, se habla mucho en nuestra iglesia y en otras partes también, no solo en nuestra iglesia, porque sabemos que es un tema a tratar que es muy importante en una doctrina. Nosotros tenemos una doctrina el día de hoy y sabemos que es muy difícil, hermanos, que nos saquen de esta doctrina. ¿Por qué? Porque conocemos que esta doctrina tiene leyes, tiene mandamientos y buenas, como dice la Escritura. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando algún día decidimos mirar atrás? Porque si venimos del mundo, tal vez se nos ocurre regresar otra vez al mundo. ¿Y qué pasa con eso? Pues está mal delante de los ojos de nuestro Dios, porque no es algo bueno, hermanos. Y hoy vamos a ver este tema que se llama la apostasía, en la cual, hermanos, pues vamos a comprender, pues, por qué no debemos dejar la iglesia. De igual manera vamos a hablar de qué manera es en la que podemos salir o quiénes nos incitan a dejar la doctrina, que son falsos maestros, falsos profetas. Y también vamos a hablar pues acerca de las doctrinas, ¿no? Sobre cómo nos aconseja la Biblia en permanecer en la doctrina, porque no solamente debemos creer y después de unos años dejar de creer, no importa la situación en la que estemos, hermanos, si perdemos algún familiar, si perdemos a nuestra esposa, a nuestros hijos y nos quedamos solos, no vamos a dejar a nuestro Dios porque sabemos que Él nunca nos va a dejar a nosotros, a menos que pues nosotros cometamos un pecado más grande, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a ver este tema que se llama la apostasía. Así le puse este tema, la apostasía, falsedad de los tiempos venideros, porque sabemos cómo se nos advertía en aquel tiempo, ¿no? En los tiempos de los apóstoles, en tiempos de Jesucristo, que iban a venir tiempos difíciles, tiempos en los cuales muchos se iban a preocupar por ellos mismos, por su propio bien, y qué iba a pasar con su prójimo, pues ya no le iban a voltear a ver, hermanos, sino que iban a, a mudarse de religión. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que iban a salir, y esos falsos maestros que iban a introducir a doctrinas de demonios, hermanos, los cuales pues, nos iban a convencer por medio de sus actos, porque sabíamos que nuestro Señor Jesucristo dijo que iban a venir falsos profetas, los cuales iban incluso a hacer que cayera fuego del cielo, así como los hombres, los varones de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hoy si vemos afuera, pues vemos muchas iglesias las cuales hacen milagros y cada domingo, cada día que ellos se reúnen, pues están recibiendo el Espíritu Santo según ellos y hablan en lenguas y hacen sanaciones, hacen, sacan demonios. Y realmente será cierto eso, hermano, pues muchas cosas, muchas veces creemos que algunas son ciertas, pero muchas creemos que no son ciertas, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, cuál es la definición. Dice, ¿qué es la apostasía? El término apostasía viene del término griego apostasia, que sí, que significa salida, revuelta o rebelión. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente de una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente a Jesucristo. La apostasía es lo contrario a la conversión, que sería la desconversión. Entonces, hermanos, aquí vemos la definición de la apostasía y vemos que no es algo, pues bueno, ¿no? No es algo que a algunos de nuestros hermanos se le vea bien hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos creyendo, fuimos bautizados, hicimos un pacto, pusimos nuestra Biblia en los mandamientos de nuestro Dios, jurando, hermanos, pues ya no volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Pero ¿qué dice en el significado de la apostasía? Pues que estamos dejando lo que creímos, hermanos, que nos volvimos atrás de lo que solíamos creer. Entonces, hermanos, estamos haciendo lo que hacíamos antes de convertirnos a Jesucristo, a convertirnos a sus mandamientos, a creer que nuestro Dios pues, es un Dios grande. Entonces, hermanos, pues como dice, pues, en vez de convertirnos, pues estamos desconvirtiéndonos nuevamente. Entonces, hermanos, es algo que en la Biblia, pues
lo llama como un pecado, hermanos, un pecado que nuestro Dios no fácilmente perdona, hermanos. Se dice que no perdona ese pecado, pero sabemos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y si cometemos un pecado o una equivocación, hermanos, ahí está nuestro Señor Jesucristo abogando por nosotros, pero no debe ser así de fácil, hermanos. Debemos nosotros tener una constante oración y un sacrificio si hacemos esta clase de cosas. Hermanos, hoy en día vemos a muchos hermanos de los que solíamos conocer hace 15, 20 años. ¿Qué ha pasado con esos hermanos? Pues se van por diferentes razones, incluso hermanos que han sido obreros, ¿verdad? Y es algo muy triste, ¿por qué? Porque después de haber ellos pues predicado la palabra, después de haber enseñado a muchos, pues hermanos, pues no se enseñaron a ellos, el mensaje ellos mismos no lo tomaron y decidieron volver atrás. Entonces, hermanos, aquel que comete apostasía es considerado como un apóstata. ¿Cuándo caemos a la apostasía, hermanos? Es una pregunta que, pues muy fácil, ¿verdad? Que muchos de nosotros podemos responder. ¿Por qué? Porque sabemos que si eres un apóstata es porque te volviste atrás, porque traicionaste lo que creías, porque dejaste de creer en los mandamientos de nuestro Dios, dejaste de creer en la religión que tú asegurabas tener y que te iba a sacar adelante y aparte que te iba a dar la vida eterna. Entonces, hermanos, tienes falta de fe, pero ¿cuándo podemos caer a la apostasía? Sabemos que tenemos amigos, tenemos compañeros del trabajo, los cuales, hermanos, siempre nos están dando consejos, pero no son consejos buenos, son consejos que van a perdición. Entonces, ¿cuántos de nosotros, de nuestros amigos nos dicen, ¿por qué diezmas? No diezmes, deja a aquella gente que no sé qué. ¿Cuántas personas no nos dicen eso? ¿Cuántas personas nos dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Vente a trabajar mejor el sábado, mira que ocupas dinero. Entonces, hermanos, esos son consejos de personas que no guardan mandamientos, pero incluso puede llegar otra persona, un predicador de otra doctrina y te va a decir, hey, mira aquí yo hago milagros, aquí yo te sano, yo te hago prosperar, vente con nosotros. Y hermanos, si nos agarran débiles, si nos agarran flacos de fe, pues nos vamos a ir y vamos a caer en la apostasía, hermanos. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 13, hermanos. Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 11, para ver que, hermanos, esto ya estaba desde el principio. Nuestro Dios sabía que iban a haber falsos maestros incorporándose al pueblo, tratando de llevarse con ellos mismos a gente, ¿no? No irse solos, sino que llevarse a su multitud. Y es lo que ha pasado, hermanos. Es lo que ha pasado en el transcurso de los años con la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos visto la historia de la iglesia, cómo hermanos de nuestra propia iglesia se han separado y no se han ido solos, se han llevado a su multitud, así como lo vemos en esta foto, que empieza uno hablando y los demás pues están creyendo en las palabras de tal varón que los hacen salirse de la iglesia, los hace cometer apostasía. Entonces, hermanos, es algo muy delicado que nosotros debemos de cuidar. Y aquí vamos a ver el consejo que nos daba nuestro Dios por medio de las leyes que le dio a Noé. En Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 11. Igual leer yo, hermanos, si ustedes, si pueden, pues me siguen con la mirada. Dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de siervos y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal en medio de ti. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto,
Vamos, sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cercanos a ti o lejos de ti, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. No consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni le encubrirás. Antes has de matarlo, tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y has de apedrearlo con piedras, y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosas semejantes a esta mala cosa en medio de ti. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos lo que aconsejaba, ¿verdad? Nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Si alguien viene de nuestros hermanos hablándonos, diciéndonos, estoy cansado de esta iglesia, que mira, que nos pide mucho, que nos exige mucho, vámonos a otras partes. Mira, allá hay otra doctrina donde casi no te dicen nada. Ahí nomás vas un rato y con eso vas a tener la vida eterna, te dicen. Vámonos para allá, pero ¿qué pasaba con estas personas, hermanos? Si alguno tenía también, por ejemplo, un sueño, ¿verdad? Una rebelión que según de Dios, ¿qué pasaba con esas personas, hermanos? Pues eran engañadores. ¿Y qué debían hacer el pueblo con estas personas? Pues le debían apedrear. Entonces, hermanos, hoy no se nos aconseja matar, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo quitó, ¿verdad? Si alguien te hiere, pues deja que te hiera en la otra mejilla también. Entonces, hermanos, sabemos que esa ley de matar se acabó. Pero, hermanos, si alguien de nuestros hermanos llega a ustedes, o a mí, o a cualquier hermano, que nos trate de incitar a ver a otras doctrinas, a dioses ajenos que no conociste, como dice aquí, es nuestro deber decírselo al encargado de la iglesia, decir cómo se está comportando. ¿Por qué, hermano? Porque en nuestra experiencia, esto es lo que hace el diablo, que separa las iglesias. Y decimos, pues sí somos poquitos, y mira aquel hermano que se fue con sus ideas y se llevó a los suyos, pues ya quedamos menos. Entonces, hermanos, es nuestro deber en cuanto a estas cosas pasan. Si alguien nos quiere citar a adorar a otros dioses, hermanos, hay que hablarlo. Y hay que agarrar al hermano y hay que hablar con él y hacerle ver que está, pues, en una idea errónea, que no le va a llevar nada bien, hermanos. Entonces, esto es algo, hermanos, esto es un ejemplo de que no debemos dejarnos llevar por las pláticas, por los consejos de un hermano o de un amigo carnal. Incluso, hermano, pues aquí nos habla de aquellas personas, ¿verdad? Que según tienen visiones, que tienen sueños, que Dios les habla. Y no es cierto, hermanos. ¿Cuándo nuestro Dios le ha hablado a alguien? Pues mira que yo tengo desde la niñez en la iglesia y nunca me ha hablado. Entonces, hermanos, Él no nos va a hablar, pero nos da señales de que está con nosotros. Entonces, ¿qué dicen las otras iglesias? A mí me habló, que mira, yo tengo el poder de sanar, tengo el poder de curar a la gente que no puede caminar, que está ciega. Entonces, hermanos, son mentiras. Y sabemos que Satanás pues también tiene poder. ¿Y por qué Satanás no le dará poder a aquellas personas para que sigan engañando a la gente? Porque ese es su deber, hermano. Sabemos que Satanás está ocupado en deshacer el pueblo de nuestro Dios, que sabe que le queda poco tiempo, como dice la Escritura. Por eso está buscando llevarse a todo el mundo, a los más que pueda con él, al castigo eterno. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Dice en primera de Timoteo 4, 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Entonces, hermanos, aquí vemos en esta imagen cómo nuestro Dios nos ofrece los mandamientos, como una vez, y vemos los pasos que dio el varón este en la foto. ¿Por qué? Porque estuvo en el camino correcto, pero ¿qué hizo? Miró hacia atrás, volvió a hacer
lo que solía hacer antes de conocer a nuestro Dios. ¿Cómo se quedará nuestro Dios al ver a sus hijos que se regresan, hermanos, al mundo? ¿Qué piensan cómo se siente nuestro Dios? Pues se ha de sentir triste porque estamos desechando esta Biblia que teníamos tan sagrada, hermano, la estamos tirando a la basura. Entonces, por eso dice claramente en este texto que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de su fe y se van a entregar a ¿qué? A espíritus engañadores, a varones que engañan, a varones que te sacan dinero, a varones que te curan una enfermedad por un cierto tiempo, que según en el nombre de nuestro Dios, que según bajo la alianza del Espíritu Santo, y no es cierto, hermanos, dice que son doctrinas diabólicas y tienen el poder de Satanás. Entonces, hermanos, no hay que cometer este pecado. ¿Por qué? Porque realmente es muy triste, hermanos, ver cómo nuestros hermanos se van de la iglesia. ¿Dónde quedó mi hermano fulanito? No, pues que ya no fue a la iglesia, que lleva tantos años. No, pues no, ¿verdad? Entonces es algo muy triste, hermanos. Realmente, si nosotros hiciéramos memoria de todos nuestros hermanos que conocimos hace 20 años, ¿dónde están esos hermanos? Muchos siguen en la lucha, pero muchos se han quedado en el camino, hermanos. Muchos se han vuelto atrás o su fe es menor que la que tenían en un entonces, hermanos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver este texto, hermanos. En segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. Segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 9, nos dice así, hermanos. Eso también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, hermanos, si vemos en la parte de arriba, nos habla de tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, hermanos. En la antigüedad, en los tiempos de los apóstoles, se hablaba de tiempos peligrosos. Y ese tiempo peligroso ha pasado y sigue pasando. Y ahora se ve más, hermanos, los tiempos peligrosos. Ahora, hermanos, si tú tienes algún amigo, ese amigo te va a traicionar tarde o temprano. ¿Cuántas personas, cuántos padres no sufren? ¿Por qué? Porque los hijos no los respetan. Porque creciendo ellos, hermanos, tratan a los padres como basura y no se acuerdan de aquellos que le dieron la vida, que le dieron lo que necesitaba cuando era pequeño, ¿verdad? Entonces esto era lo que Pablo decía en esta carta a Timoteo, ¿verdad? Que se cuidara para que supiera lo que iba a venir, porque sabemos que en el camino de su Dios muchas cosas son venidas y cuántas cosas pues podemos anotarlas en una libreta, cuántas cosas han pasado, ¿verdad? Podemos ir enumerándolas, cuánto pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuántas cosas les pasaron a los apóstoles, en qué forma murieron por causa del Evangelio. Y decidieron volver atrás, ¿no, hermanos? Deteniendo el cuchillo en su garganta, ¿verdad? Una forma de decir. Ellos nunca decidieron negar a Jesucristo. ¿Por qué entonces nosotros, hermanos, quién nos pone un cuchillo, quién nos pone una pistola en la cabeza hoy en día para que nosotros nos volvamos al mundo? Ahora solitos nos vamos. Cualquier cosita queremos para, para irnos, cualquier ofensa. Y eso no es justo, hermanos, porque
En la antigüedad, si vemos los hombres de nuestro Dios, sus apóstoles y profetas, eran varones de nombre que reconocemos hoy en la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque confiaban plenamente en Dios, porque obedecían a Dios a costa de todo. ¿Por qué? Porque número uno dejaban a sus familias. Entonces, hermanos, dejaban sus hogares. Si tenían mujeres, pues también las dejaban. Entonces, hermanos, por eso decía nuestro Señor Jesucristo que hay que no dejar de padre, hijo, madre, padre, pues no es digno de mí. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos dejar todo eso, verdad? A veces queremos más a nuestra familia que a Dios, parece ser. ¿Por qué, hermanos? Porque cuántos obreros somos, ¿verdad? Y habiendo tantos hombres, y casi muchos no somos valientes, hermanos. Entonces, hermanos, el trabajo de nuestro Dios, pues ahí va a seguir. Queremos ser como los hombres del ayer, hermanos, pues hay que seguir el ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos eran correteados para matarlos. Y hoy a nosotros nadie nos corretea para matarnos o para hacernos apostatar nuestra fe. Entonces, hermanos, es algo muy importante ver, hermanos, que todas estas cosas que iban a venir, todas las emociones que iban a tener las gentes por causa de la apostasía. Entonces, hermanos, por eso es muy importante. Sí. Dice que es un falso profeta. Un falso profeta o sobreprofeta en la creencia religiosa es aquel individuo que legítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Y eso lo vemos, hermanos. Y a veces vemos milagros en otras iglesias y decimos, bueno, ¿por qué en mi iglesia no hacemos milagros? ¿Realmente estamos en lo correcto? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Por qué ninguno sana a enfermos? Ninguno saca demonios. Realmente lo hacemos, hermanos, pero con paciencia, esperando por medio de la oración que nuestro Dios actúe. ¿Cuántas personas no se han levantado de la cama de sus enfermedades? Es nuestro Dios. ¿Cuántas veces no hemos orado por ellos? Y en conjunto, hermanos, es nuestro Dios que está haciendo esas cosas. Pero estos falsos profetas, hermanos, que se creen como eso, que tienen cualidades de profecía, que tienen dones divinos, pues no los tienen. ¿Por qué? Porque están engañando a la gente. ¿Cuánta gente no han dicho, bueno, pues a mí me pagaban por hacer esto? ¿O cuántas veces no se ha visto que levantan a una mujer de la silla de ruedas y camina? Pero esa misma mujer se la ha visto en varias campañas haciendo lo mismo. Entonces es una burla, hermanos. Es una burla para el hombre y para con Dios, porque poder no tienen. Dice, los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético o bien a un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, personales, etcétera. Y esto es lo que les decía, que hablan como políticos, de verdad, que por medio de ese hablar, hermanos, convencen a la gente. Porque ¿qué hace un político? Pues convence a la gente por medio de sus palabras, sus promesas. Y de esa manera, hermanos, vamos a otras congregaciones y está súper lleno que está. Entonces, hermanos, los demoníacos, ¿de qué forma? Sacan demonios según ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo que está pasando y si nos metemos a YouTube o las redes sociales, siempre ando mucho. Y bueno, a veces decimos, ya está el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, está cerca, ya va a llegar. Cualquiera de estos días, hermanos, cualquiera de estos años, pasen 5, pasen 10 o 100, pero vemos que se está acercando. De alguna manera se están cumpliendo las profecías y las señales que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dejó. Sigue diciendo, hermanos, esta palabra también llega a usarse en el lenguaje coloquial para referirse a un farsante o simulador que se hace pasar por una persona buena, cuando en realidad esconde motivos maliciosos e ilegítimos. Entonces, hermanos,
realmente lo que hacen, ¿verdad? No conocemos lo que tienen en el corazón estas personas. Sabemos que le quitan el dinero a la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque dicen, ¿cuántos valientes hay? Que pasen enfrente los valientes, los que quieran hacer pacto. Dejen $1,000 acá, dejen $500, sus cuentas de banco, sus cheques, aceptamos todo. Y con eso van a hacer pacto con nuestro Dios. Eso es lo que dicen. Entonces, hermanos, son motivos maliciosos. ¿Por qué? Porque no buscan que una persona se salve. Y lo peor es que vemos que solamente esto hacen shows, no estudian la palabra de nuestro Dios, no se preparan, así como nosotros lo hacemos. Porque yo en vez de estar dando una predicación, estuviera, hermano, pues haciéndoles algún espectáculo, ¿no? Trajera a algún niño y sanándolo según yo, sacándole un demonio. Y de esa manera se entretiene la gente. Pero no, hermanos, ¿por qué haríamos eso los obreros de la iglesia de Dios israelita? Si sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene y dice que va a caer como ladrón de la noche. Entonces, hermanos, nuestro deber es predicarles a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes ganen la vida eterna, para que se preparen. Entonces, hermanos, esos motivos maliciosos que esa gente tiene, pues van a tener su paga. Nuestro Dios les va a pagar. Tal vez en esta vida tendrán riquezas, lujos, congregaciones grandes y hermosas, pero hermanos, todo eso que tienen ellos hoy, nosotros lo vamos a tener en el reino si seguimos luchando. Vamos a ver, hermanos, en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Entonces, hermanos, realmente estas gentes no te van a dar un consejo. Solamente te quieren explotar, quieren sacarte lo más que pueden. Aquí le puse, la gente ha hecho un negocio con la sana doctrina. Porque realmente, hermanos, ¿cuántas doctrinas había antes? Nuestro Señor Jesucristo solamente dejó una. Y de ahí, ¿cuántas han salido? ¿Cuántos dijeron, bueno, pues vamos a hacer negocio, ¿verdad? Con la doctrina. Entonces, hermanos, y es lo que han hecho y se han enriquecido. Y a nosotros, hermanos, que somos los que guardamos más la ley de nuestro Dios, que tratamos de hacer todo como está al pie de la letra de la Biblia. ¿Para qué, hermanos? Para no cometer algún error. A nosotros nos juzgan, porque dicen, no, que tú mire que quién sabe qué, esas leyes que ustedes cumplen, pues ya las quitó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Qué fácil sería, hermanos, que te dijeran que por gracia eres salvo, que no ocupas hacer nada, que solamente cree en Jesucristo y vas a ser salvo. Entonces, hermanos, los asesinos, los violadores de niños, los que roban órganos, los que violan y matan mujeres, muchos de ellos creen en Jesucristo, van a ser salvos. Entonces, hermanos, hay un grande premio, y siempre lo he dicho, un grande premio, hermanos. Una vida eterna. Reinar 1000 años con nuestro Señor Jesucristo en un lugar hermoso que, pues, no nos imaginamos cómo sea. Entonces, hermanos, para ganarte un premio mayor, ¿qué se ocupa hacer? A mí sentado, hermanos, aquí en la silla, yo no voy a ganar ningún premio. Incluso si me quedo todo el día en mi casa, no voy a ganar nada. Pero ocupo comer, ocupo que mis hijos coman, ocupo vestir, ocupo calzado. Entonces, hermanos, yo tengo que esforzarme por obtener lo que quiero. Si no me esfuerzo, no va a haber paga. Y es lo mismo con las cosas de nuestro Dios. Que le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad?
Y no nos esforzamos, la gente no se quiere esforzar, la gente solamente quiere ver espectáculos, ya no quiere oír ni la palabra de nuestro Dios, quiere oír reggaetón cristiano, rock cristiano, todas esas cosas, hermanos, creo que está bien delante de nuestro Dios. Las mujeres bailando, tocando cosas ruidosas que realmente vas a esas congregaciones o ver los videos y dices, pues yo no puedo estar aquí, mucho ruido, cuando sabemos que nuestro Dios quiere que tengamos tranquilidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, de esa manera no vamos a conseguir lo que queremos. Haciendo nada no lo vamos a conseguir. Y dejando que nos engañe la gente, mucho menos. Ellos se enriquecen, nosotros somos los pobres, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo igual decía que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Es difícil. Muchos pueden, ¿por qué? Porque son de buen corazón, pero aquellos hermanos que no tienen humildad son aquellos en los que hablaba nuestro Señor Jesucristo que difícilmente van a entrar en el reino. Vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 10. 1 Timoteo 3, del 8 al 10. Nos dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean antes probados y así ministren, si fueren, sin crimen. Entonces aquí otro consejo, ¿verdad? Para aquellos que predican la palabra de nuestro Dios, aquellos que son ministros, diáconos, ayudas, y pues aquel que ayuda también al Evangelio de nuestro Dios, que no tienen una exaltación, hermanos. Todo eso ayudamos al ministerio de nuestro Dios. Pero ¿qué nos dice? Primeramente, que debemos ser honestos, ¿verdad? No bilingües, hermanos. Si yo hablo de una forma, tengo que hablarla en mi trabajo y en la iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, no debemos ser bilingües. Ay, que en la iglesia hablas bien bonito, pero allá afuera, ¿no? Que ni te topen, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no es correcto. No dados a mucho vino y no amadores de torpes ganancias, hermanos. Sabemos que hay obreros que se dedican al 100%, ¿verdad? A las cosas de nuestro Dios. Y se les paga un dinero, hermanos. Pero eso, con ese dinero no se hacen ricos, hermanos, ¿eh? Esos dinero son para ayudarlos. ¿Por qué? Porque se dedican al evangelio de nuestro Dios, a predicar, traen almas, traen personas a la iglesia, se convierten. Entonces, hermanos, es algo que también era permitido en la antigüedad, que se les pagara a los obreros, incluso pues vemos que llegaban a lugares los apóstoles y igual a las mujeres les daban dinero, ¿verdad? Les daban comida, los alojaban. Entonces, hermanos, qué bonito es eso, que nos apoyemos de esa manera. Obviamente el obrero no te va a pedir, pues vine, mi sueldo va a ser 10,000 pesos por la predicación. Si quieres, si no me voy. Entonces eso no es correcto, hermanos. ¿Cuántas veces vamos a predicar y incluso vamos de una ciudad a otra ciudad y, y pues solamente nos dan la gasolina, hermanos? Y muchas veces ni lo tomamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es la iglesia de nuestro Dios, la verdadera, la que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y no debemos dejarnos engañar. Y, y hermanos, mucho menos debemos juzgar las cosas que vemos, pero no entendemos. Y aquí vemos, hermanos, dice, no al evangelio de la prosperidad. ¿Por qué, hermanos? Porque estas personas solamente te quieren quitar el dinero. Le dicen, hey, te vamos a hacer un milagro esta noche. Hoy nuestro Dios te va a multiplicar. Te, pásanos tu número de cuenta y ahí nuestro Dios te va a depositar un dinero. Él va a hacer milagros contigo esta noche. Eso no es cierto, hermanos. Nuestro Dios no deposita dinero a ninguna cuenta. Ni siquiera nos deja dinero en la puerta de nuestra casa, hermanos. Pero ¿de qué manera nos ayuda? Por medio de otras personas.
Por medio de otras personas nos ayuda nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin recursos suficientes para el sustento del hogar y llega alguien y, toma, yo te ayudo? Y no lo esperabas. Eso es muy real, hermanos. Nos ha pasado. Y es muy bonito sentir eso, hermanos, que no estamos solos porque tenemos una familia que es la iglesia. Entonces dice el apóstol, ¿no? Dice, viene a pactar por tu milagro y sanidad. Entonces, hermanos, esto es una falsedad y es una burla a la doctrina. No tienen empatía, no tienen humildad y mucho menos tienen temor a nuestro Dios. No nos dejemos entonces engañarnos. Vamos a ver en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, hermanos, si alguien viene, si algún predicador llega a nuestra iglesia diciéndose que es de la iglesia de Dios, pero no lo puede comprobar, no debemos dejar que el obrero predique en la iglesia, porque no lo conocemos. Cada obrero que va a predicar y sale de su ciudad, se le da una carta en la cual le dice que puede oficiar y que es miembro de la iglesia de Dios israelita. Entonces, hermanos, ¿qué puede pasar si alguno de estos engañadores viene a nuestra iglesia y da un mensaje erróneo? Puede haber alguien nuevo, personas invitadas y les puede afectar, hermanos. Les puede afectar en lo que ya habían conocido o en lo que estaban empezando a conocer. Entonces, por eso, hermanos, es muy delicado. Dice, hay que probar, ¿verdad? No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. Si son de Dios, vamos a probar, hermanos, si realmente tiene la doctrina de nosotros. Si no, hermanos, pues no lo vamos a poder aceptar con nosotros, hermanos. Entonces dice que vosotros sois hijos de Dios. Y sí, hermanos, somos hijos de Dios. Por eso dice en la lectura que el mundo no nos quiere, que el mundo no nos oye porque somos de Dios, que el mundo solo quiere lo que es del mundo. Y es realmente, hermanos, al mundo nunca se le va a hacer cambiar. El mundo siempre va a querer tener predicaciones porque no me duerma, ¿no? Que haga chistes, que baile un poquito, que se mueva, para no dormirme. Y realmente, hermanos, el consejo de nuestro Dios no es para divertirse, no es para hacer chistes, no es para mucho menos gritarle a alguien o señalar. Entonces, hermanos, si esperamos esto, hermanos, no lo vamos a encontrar en la iglesia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí se da un consejo bueno, un consejo que tiene que llegar a los corazones, hermanos. No tiene que despertarnos si estamos dormidos. Sí, está bien, hermanos, a veces de repente, ¿no? Pero no es correcto, porque se acostumbran los demás a que un hermano siempre sea así, ¿verdad? Entonces, hermanos, así debe de ser. Una predicación bien dada, que nosotros podamos entenderla y que, hermanos, pues veamos que nuestro Dios siempre está con aquel que no le traiciona, ¿verdad? Dice aquí, Dios nos ha mandado a exponer los falsos maestros. Y ahí vemos un falso maestro, ¿verdad? Un ejemplo de las ovejas y el lobo. Dice, la paz sea contigo, Dios te prosperará. Cuidaos de los profetas, de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y de esa manera nos engañan, hermanos, a muchos, ¿verdad? Y de una manera que, ay, te hablo bien muy bonito y te estoy dando palabras que te animen, que pienses que tu dinero va a algún lugar, que pienses que estás en la vida correcta, que te pasa una cerveza, que vamos a fiestas y hacemos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque solamente creyendo en Jesucristo vas a ser salvo. Entonces podemos hacer lo que queramos y ahí están las ovejas felices y vemos pues al lobito engañador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está engañando a las personas. Y hermanos, pues lo peor, lo más triste, que las personas le están creyendo. Hebreos 13:9. Vamos a ver este texto en Hebreos 13:9. Hermanos, ¿por qué es tan importante persistir en la doctrina? Pase lo que pase, hermanos. Siempre debemos regresar. Nunca hay que volver atrás, hermanos. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 9 dice: no sean llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon los que anduvieron en ellas. Entonces, hermanos, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Buena cosa es afirmar los pies en la verdadera doctrina, afirmar la fe, ¿verdad? Que no andemos por cualquier viento de doctrina. Así que no andemos como dice la gente, no, donde el viento me lleve. No, hermanos, sino que si ya estamos aquí, hay que persistir. ¿Por qué? Porque aquí va a haber salud. Dice aquí en este ejemplo, hermanos, ahí está un letrero con diferentes flechas, ¿no? Que te van a llevar a toda clase de doctrinas. Doctrinas de hombres, doctrinas de los fariseos, vientos de doctrina, doctrina de demonios, doctrinas extrañas, doctrina de los nicolaitas, doctrina de Balaam, etcétera, etcétera, hermanos. Siempre va a haber doctrinas en todos lados, solamente nosotros vamos a elegir qué camino tomar. Y esperemos que ese camino pues sea el correcto. Hay muchos que vienen de otras doctrinas, pero ¿por qué, hermanos? Porque saben que no estudiaron en la verdadera doctrina. Incluso llegan a nuestra iglesia y dicen aquí, se guarda lo que Dios dice, que se guardan los mandamientos, que se guardan las leyes, que se guarda su día, sus fiestas, cuando los demás no lo hacen, cuando los demás te quieren dar la salvación solamente creyendo en Jesucristo. Efesios 4:14. Eso es un texto similar a este, hermanos, pero quiero que lo veamos también. Efesios 4:14 nos dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, vemos cómo dicen, ¿no? Emplean con engaño, ¿verdad? Saben cómo engañar a la gente. Y en esta foto vemos una forma de engañarlos. La ciencia, cómo la ciencia se opone a todo lo que se llama Dios. Cómo la ciencia se opone a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Para empezar con su teoría del Big Bang y la forma en que el hombre fue creado de la nada y fue evolucionando pues de un chango, ¿no? De un simio. Entonces, hermanos, es algo incorrecto. Y aquí nos aconseja que no seamos niños fluctuantes. Cuando éramos niños, hermanos, nuestros padres nos llevaban para todas partes. Si algunos se cambiaban de religión cada rato, pues uno era niño y solamente seguía al padre, ¿no? Hay unos que lo llevaban desde pequeños y ahí se quedaban, hermanos. Pero si ya no somos niños para hacerle caso a nuestros padres, nosotros como mayores debemos saber qué camino tomar. Si yo fui católico toda mi vida, pero nunca me gustó, pues adelante, busca el camino verdadero.
Y yo fui apostólico también desde niño porque mis padres me llevaron, pero nunca me convenció, pues busco el camino correcto. ¿Hasta dónde? Hasta que lo encuentre, hermano. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Dios nos llama. Y muchos, dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces realmente, hermanos, vemos cuánta gente cruza por nuestra iglesia, pero no todos se quedan. Entonces ese plan de Dios, pues tal vez, no lo sabemos. No, no lo podemos decir con seguridad, pero sabemos que nuestro Dios es grande y, y bueno, misericordioso también. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez se fueron desde su juventud, pero regresaron y regresaron con su familia y se quedaron. Les habló nuestro Dios, pues la semilla ya estaba sembrada y nunca se olvidaron del verdadero Dios. Vamos a ver en segunda de Juan estos dos textos, hermanos. Ya vamos a ir terminando. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo de 9 al 11, nos dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Entonces, hermanos, aquí está, vosotros, si alguien viene a nuestro hogar, llámese cualquiera, ¿no? Testigo de Jehová, apostólico, mormón, y trae una doctrina diferente, pues no le vamos a recibir con bienvenido. Bienvenido, hermano, pásale a tu casa, porque no es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que un hermano de nosotros guarda los mismos mandamientos de nuestro Dios y tiene el mismo Dios. Ellos tienen un Dios erróneo, un Dios que realmente no es el verdadero Dios. Por eso dice que son dioses ajenos, ¿verdad? Es lo que advertía nuestro Dios desde el tiempo de Moisés, que no se fueran tras dioses ajenos, porque ellos piensan que sirven a Dios, pero es un Dios ajeno. ¿Por qué? Porque aunque no sea un ídolo, no sea una escultura, o, hermanos, sigue siendo un Dios desconocido, porque si conoces a Dios, conoces sus mandamientos. Entonces, hermanos, aquí este consejo nos da que no le recibamos y le digamos bienvenidos. Si quiere hablar, hablemos afuera. Pero les aseguro que en cuanto empecemos a hablar de la palabra, que nos empezamos a defender, y empecemos a predicar nosotros, se van a ir. Van a decir, después regreso. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos solamente buscan hablarte a ti, pero no buscan que tú les hables a ellos. Entonces, hermanos, es algo real y que a mí me ha pasado y que a muchos, yo creo, de ustedes les ha pasado también. Entonces dice que cualquiera que se revele y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina, sí lo tiene, y también tiene a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 19. 3, 18 al 19, aquí mismo, primera de Juan 3, 18 al 19, nos dice: hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en eso conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Entonces, hermanos, conocemos que tenemos la verdad, así como lo dice aquí. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los pasos de Jesucristo, estamos siguiendo los pasos de los apóstoles. Entonces, tenemos la verdad, hermanos. El viejo proverbio, hermanos, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. ¿Por qué dice eso? Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirían encubiertamente herejía de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, hermanos,
Los falsos profetas nos siguen diciendo aquí. Entonces, que iban a entrar encubiertamente, ¿verdad? Que iban a negar a nuestro Señor que nos rescató. Entonces, hermanos, iban a traer perdición eterna para nosotros por medio de sus falsas palabras, palabras fingidas, hermanos. Entonces, ah, bueno, vamos a seguir leyendo aquí lo que nos dice en el versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces esto es muy triste, hermanos, que como dice aquí, habiendo ya conocido la palabra de nuestro Dios, habiéndonos bautizado, habiéndonos creído y jurado, hermanos, que no íbamos a volver a hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios, lo volvemos a hacer. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Le fue peor eso. Mejor hubiera sido no conocer, que después de conocer, volverse a sus viejos hábitos, hermanos. Entonces, por eso dice que es como el perro que cuando vomita, hermanos, siempre se come su vómito otra vez. Y la puerca, cuando la bañas, pues siempre se regresa a revolcarse allá en el lodo. Entonces, hermanos, esa es la comparación que se le da a las personas que, que se regresan, que traicionan a nuestro Dios y a sus mandamientos. Dice en primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas han salido de nosotros? Pues muchos. De nuestro pueblo han salido muchas personas. Y aquí nos dice, pues salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, hermanos, muchas veces nuestro Dios tiene un plan mucho mayor que el de nosotros, que no alcanzamos a comprender. Pero esto es lo que pasa, hermanos, que el diablo se los lleva. Y muchas veces no es el diablo, muchas veces es uno mismo, por su actitud, por su deseo de disfrutar este mundo, que ningún provecho les va a dejar. Esta es la última cita, hermanos. Dice serie Romanos, los divisionistas. Fíjate que los que causan pleitos en la iglesia, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 17 al 20 de Romanos. Y con este texto vamos a terminar, hermano, porque sabemos que donde hay apostasía, donde hay falsos profetas, donde hay diferentes formas de pensar en las doctrinas, pues va a haber una división. Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 20. Nos dice: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones se engañan los corazones de los simples, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros, hermanos. Entonces este es el consejo que, como empezamos, ¿verdad? En Deuteronomio, si hay alguien, hermanos, que nos quiere sacar de la iglesia con sus palabras, sean ofensivas o con consejos de decir, vámonos a aquella iglesia porque aquella iglesia es mejor. No hay que hacer caso, hermanos. Pues, mirar a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina y con lo que habéis aprendido y apartados de ellos. Debemos apartarnos, hermanos. Debemos hablar con nuestro hermano encargado. Incluso si es el hermano encargado, hay que hablar con la administración. Si en algo no estamos de acuerdo, hermanos, siempre va a estar la administración, sea un obrero cualquiera, sea encargado, sea diácono, sea ministro,
si no estamos de acuerdo con sus actitudes, la forma en que predica, cómo a veces, cómo engaña a los hermanos, pues hay que hablar con la administración. ¿Por qué? Porque es cuando vienen las divisiones en la iglesia, es cuando nosotros pues cometemos apostasía porque dejamos la buena y sana doctrina por hermanos, por seguir falsos profetas, por seguir a falsos cristos, falsas doctrinas. Entonces, hermanos, es algo muy grave que espero que haya quedado claro que la apostasía, hermanos, no es algo que se vea bonito. Si tratamos de hacerlo, hermanos, es un pecado de muerte. Que nuestro Dios, para nuestro Dios, vamos a estar muertos, hermanos, si cometemos apostasía. Por eso, hermanos, es muy importante afirmar nuestros pies, afirmar nuestra fe en la doctrina que hoy tenemos, porque si no, fácilmente va a llegar alguien y nos va a engañar y vamos a cometer la apostasía. Este ha sido el mensaje en esta tarde, hermanos. Espero que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.